Y el tío Sam, a través del plan Marshall, dijo, ok, toma, pero ustedes saben que el acreedor pone condiciones. Te puede llegar a decir que te hagas de River si sos de Boca, te puede llegar a lo que sea, porque le des plata, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurrió? Aparecieron varias cuestiones ahí, por supuesto, dando vueltas, pero lo fundamental era que Europa se organizara y para poder dar las certezas de que iba a devolver ese dinero. ¿Entienden? Entonces, ya se estaban organizando desde el punto de vista político, desde la jurisdicción en el Consejo de Europa. Entonces, ahí aparece un señor llamado Schuman, ¿sí? Con su famosa declaración Schuman, que fue de 1950, a través de la cual dijo, mis estimados, la forma de solucionar los problemas de Europa es poniendo esos problemas en manos de una alta autoridad común. Alta autoridad común. Este es el resumen de la declaración Schuman. Claro, en 1950, Schuman nunca pensó que iba a derivar en lo que derivó en la década del 90, por supuesto. Él pensaba en una organización intergubernamental, ¿sí? ¿Entienden esto? Y que los estados tuvieran la participación que tenían que tener. Bien, el asunto es que la declaración Schuman, que se considera el inicio de lo que hoy vamos a denominar proceso de comunitarización, y esta frase, proceso de comunitarización, la vamos a dejar luego para el final de la clase de hoy. ¿Qué ocurre? En 1951, yo ya les di esto a ustedes. Sí, ya lo dio. Ya lo di, pues yo tengo memoria, ¿eh? Sí, Schuman sí. Ya lo di. Bueno, pero no importa, lo repasamos. Entonces, en 1951 se firma, ustedes querían el cuentito infantil, yo se los voy a dar. En 1951 se firma el Tratado de París, que en realidad es el Tratado de la SECA, ¿sí? Porque me acuerdo que les dije, la SECA es la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Y acá voy a hacer la misma salvedad que hice la clase pasada. Comunidad, la palabra comunidad acá no debe interpretarse como derecho comunitario, porque el derecho comunitario no existía, ¿está bien? Sino que debe interpretarse como una clara OI, como una organización internacional propia del derecho internacional. ¿Está bien? Los 6 estados fundantes de esto acordaron que ese tratado tendría la duración de 50 años. Por lo cual, en rigor, ¿sí? En rigor, gracias Orlando, en rigor, ese tratado dejó de existir en el 2002. Sin embargo, toda la normativa que derivó de él, vamos a ver que Lisboa la tomó. ¿Está bien? Esto generó un acuerdo básicamente para la libre circulación del carbón y del acero entre los estados, los 6 estados de la Europa inicial, ¿sí? Luego los estados fueron aumentando con los años en número, hoy son 27. Pasa, y en esto insisto, no tomaron la lechuga y el tomate, el vino y el queso, tomaron carbón y acero, digo, ¿no es cierto? Elementos fundamentales para poder generar empresas siderúrgicas, para armamento, etcétera, etcétera. La idea era sacárselo del monopolio que tenía ahí o la posibilidad que tenía ahí Alemania para no acceder, etcétera, etcétera. Tenía que ver con una mirada defensista, pero se hizo de esta forma. Muy bien, avancemos. Pero fue muy bueno la experiencia, al punto que en el 57 se firmaron 2 tratados más. ¿Está bien?
Esto es, por un lado, la Comunidad Económica Europea, ¿sí?, que es la CEE, y por otro lado, la Euratom. Lo interesa, que tiene que ver con la energía atómica. Lo interesante de esto, gente, es que creó un tribunal de justicia. Acá se creó el Tribunal de Luxemburgo, ¿de acuerdo? Ese Tribunal de Luxemburgo es un tribunal que va a tener una participación exitosísima y estelar en el llamado proceso de comunitarización. Cuando ustedes lean el texto que yo les preparé ayer, ¿no es cierto?, van a advertir que hay ciertos casos de jurisprudencia que fui señalando para evitarles la fatiga de tener que leer los casos, pero si quieren leerlos lo pueden hacer, en los que claramente este tribunal fue poniéndole a los estados la obligación de dar cumplimiento con el tratado. Pero lo singular fue que este tribunal se fue como metiendo dentro de los ordenamientos internos como si fuera un tribunal, algo impropio del derecho internacional. Se fue dando esto, fue como las sentencias que dictaba Luxemburgo eran casi de efecto inmediato, se debían cumplir y acabada la historia. Entonces esto no es propio del derecho internacional, esto se los expliqué en la primera parte de la materia. Fue como teniendo un peso específico muy fuerte el Tribunal de Luxemburgo, ¿está bien? El asunto es que fueron pasando los años y se fue consolidando, se fue gestando mucha, pero mucha normativa derivada. Se dieron cuenta, obviamente, rápidamente fue esto, que no podían tener cada comunidad una comisión, no. Empezaron a unificar todo y eran las autoridades de las tres comisiones, de las tres comunidades, ¿de acuerdo? Unificado, lo mismo que el Tribunal de Luxemburgo, no podíamos hacer un tribunal por cada tratado, se imaginan que si no es un gastadero de dinero y de energías materiales sin sentido. Pero el punto concreto es que esto fue avanzando, no sin dificultades, de hecho, a medida que se iban incorporando los estados, también, más estados, lo cierto es que algunos de los primigenios, como en el caso fue de Francia, en la crisis de Luxemburgo del 67, generó algunos problemas, no participaba se generó la doctrina de la silla vacía, se solucionó rápidamente, pero con esto quiero mostrarles, y de hecho lo menciono en el trabajo, es que un proceso de integración no está libre de dificultades, por el contrario, está plagado de dificultades. ¿Está bien? En el 79, la Asamblea Parlamentaria es uno de los órganos, verán que no me estoy dedicando a los órganos en esa época porque voy a tomarlos todos desde Lisboa en adelante, que es lo actual. La Asamblea estaba conformada por diputados que se habían elegido como diputados de cada estado en las elecciones internas de los estados. Por ende, era una representación de estados. ¿Se entiende? No fueron elegidos para representar a nadie en las comunidades. Esto cambia en el 79. En el 79 aparecen los eurodiputados. Esto es, los estados deciden generar espacios en los que efectivamente políticos, por supuesto, y electivos, se puedan elegir diputados de orden europeo para esa asamblea parlamentaria. La década del 80 nos encuentra con algo interesantísimo, que es con ya el pasaje del mercado común a un mercado único. ¿Cuál es la diferencia entre el mercado común y el mercado único? Que el mercado único tiene muchas más libertades. Específicamente y particularmente,
la libertad de movimiento, de circulación de gente, la libertad de movimiento de bienes y servicios, la libertad de movilización, de movimiento, de circulación de capitales. Empieza a haber todo una mirada de aprovechemos este proceso de integración y mejoremos las economías. ¿Está bien? Porque ese es el fin, estamos hablando de lo económico. ¿Hasta acá está bien? ¿Todos entienden? Profe, no entendí. O sea, el mercado común era más cerrado, por así decirlo. Es que siempre es más limitado, Lautaro. El mercado común es más limitado que el mercado único. El mercado único, en las etapas que vimos en la primera parte de la integración, el mercado único es el top, digamos, está arriba. ¿Está bien? Perfecto. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? En 1986 se abrió el Acta Única Europea de la firma y acá nos quedamos la clase pasada. ¿De acuerdo? En el Acta Única Europea. El Acta Única Europea fue la antesala de lo que va a ser luego la Unión Europea. El Acta Única Europea se suscribió con se pactaron varias cosas. Políticas agrícolas comunes. El tema agrícola en Europa es muy importante. Nosotros como argentinos a lo agrícola no le damos la importancia que tiene porque tenemos demasiado, entonces no nos damos cuenta. Pero cuando tenés poco, y para mucha gente, ahí te empiezas a dar cuenta más. ¿Está bien? Políticas agrícolas comunes. Creó algo que todo el mundo se quedó como pasmado, que fue el Tribunal de Primera Instancia, transformando al Luxemburgo, al Tribunal de Luxemburgo, ¿se acuerdan? El que les dije antes, transformándolo como en un órgano superior. Si crea uno de primera instancia, este es superior. ¿Vamos bien? ¿Qué está generando ahí, gente? La doble instancia. La doble instancia judicial es impropia del derecho internacional público. Es impropia. ¿Está bien? Entonces, cuando pensamos en esto, decimos, ¿qué está pasando acá? ¿Se está transformando? Algo está pasando alrededor que se está transformando, porque un tribunal digamos, de primera instancia en un sistema internacional es una locura para los que somos internacionalistas. No existe. ¿De acuerdo? Me están cambiando el derecho. Muy bien. En 1992 se firma, que entra en vigor en el 93, el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht efectivamente es el que da inicio al derecho comunitario. Entonces, ¿cuál fue la frase que les dije que dejen apartada un segundo? Hasta el final de la clase. Proceso de comunitarización. Excelente. La frase proceso de comunitarización, que yo la digo despacio para no equivocarme porque tiene muchas sílabas, resulta ser que no fue más que el proceso vivido desde Schuman hasta la creación de la Unión Europea en 1992, entrando en vigor en el 93. ¿Entienden esto? Eso es el proceso de comunitarización. El padre fue Schuman, la madre, la Corte de Estrasburgo, de Luxemburgo, el Tribunal de Luxemburgo. ¿Por qué digo esto? Porque fue la jurisprudencia de Luxemburgo la que fue cimentando esa semilla, ese germen de lo que luego sería el derecho comunitario. ¿De acuerdo? Claro, tal cual, Lautaro. Porque si nosotros no vemos esto, entonces no entendemos que las tres comunidades sirvieron de antesala para la formación de la Unión Europea. ¿Entienden hasta acá? ¿Todos? ¿Hasta acá hay alguna duda?
¿No? Excelente. Bueno, entonces, avancemos. Explicada así la cuestión, ustedes van a advertir que prontamente hubo más tratados que fueron modificatorios del tratado de Maastricht. El primero fue Ámsterdam, ¿sí? El segundo fue Niza, bien, y nos detenemos un poquito ahí. A ver, en el tratado de Ámsterdam van a observar que se enfatizó más la comunitarización, ¿sí? Se ampliaron las competencias comunitarias, de las cuales vamos a hablar en un rato. En Niza vamos a observar que la estructura funcional de la Unión Europea del 92, que entró en vigor en el 93, necesitó ser adaptada para la incorporación y la entrada de nuevos miembros. Recuerden que la URSS implosiona en el 91 y esto demandó claramente era lógico que algunos estados de la entonces Europa del Este, que era de la URSS, quisieran venir a este nuevo sistema, y así fue. ¿De acuerdo? Niza es el tratado que arma y rearma las estructuras funcionales, los órganos. En Europa se habla de instituciones, que ahora vamos a analizar, bien, y avanza el sistema. En un momento en la clase anterior les dije, estuvo la Europa de los 6, la Europa de los 12, la Europa de los 15, la Europa de los 28 y hoy la Europa de los 27 desde el Brexit, desde la salida del Reino Unido. ¿Hasta acá vamos bien? Luego de Niza se intentó generar un tratado que se denominó Tratado Constitucional Europeo. Este tratado, denominado Tratado Constitucional Europeo, en realidad generó mucha, pero mucha resistencia. De hecho, nunca vio la luz. ¿De acuerdo? Esto significa nunca entró en vigor. ¿Por qué? Porque la gente, está muy linda la integración, está muy lindo el derecho comunitario, está muy lindo poder circular libremente. De hecho, si han viajado a Europa y los que no les cuento, vos pasás de un estado al otro y no hay ni siquiera fronteras, no hay nada. Es decir, el caso más interesante, más simbólico es, para mí al menos en lo personal, es en Estrasburgo. Yo agarraba la bici, cruzaba el puente y estaba Francia de un lado y Alemania del otro, y como Juan por mi casa. Y vos decís, wow, ¿no es cierto? Porque realmente se levantaron las fronteras. Está bien, quiero decir, todos saben, por ver la frase se levantaron las fronteras está mal. No se controla, porque las fronteras siguen existiendo y lo que es Estado alemán es Estado alemán y lo que es Estado francés es Estado francés. Entonces pido disculpas por el error expresivo. No es que se levantaron las fronteras, sino simplemente no se hace control fronterizo en absoluto porque hay libre circulación. ¿Está bien? Muy bien. Esa libre circulación, les dije la vez pasada, que se logró a través del Tratado de Schengen. Esto también se los dije en el 85, ya lo tienen eso. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Perfecto. Entramos en Lisboa. ¿Por qué? Porque no entró el Tratado Constitucional, pero ¿qué hicieron? Porque esto fue más que nada si se quiere, ustedes están usando mucho, ahora se usa mucho la frase cranear, ¿no? Esto algo craneado por Merkel, la ex primer ministro canciller de Alemania. ¿Qué hicieron? Pulieron aquellas
aquellos aspectos del tratado constitucional que perturbaban, que molestaban, ¿sí? Y lo presentaron sin eso y termina siendo aprobado en Lisboa, ¿sí? Porque digamos, la presidencia pro tempore, como en el Mercosur, va cambiando y justo cayó en Lisboa cuando se aprobó, genial, aprobado, entró en vigor en el 2009 y es la Unión Europea como la conocemos hoy. Ha tenido modificaciones, por supuesto, pero yo se las voy a plantear ya con las modificaciones. ¿Está bien? ¿Hasta acá todo bien? Sí, me quedé como, ¿cuál era lo que generaba resistencia y que se terminó puliendo? Como me quedó muy... Entendí que, El tratado constitucional. claro, pero ¿qué era lo que generaba resistencia? Que, Básicamente nadie quería dejar de ser, el francés no quería dejar de ser francés, el alemán no quería dejar de ser alemán, el italiano no quería dejar de ser italiano, se interpretaba que firmando una constitución europea, por decirlo así, un tratado constitucional, porque, ahora entendí. ¿entendés? Había como una cuestión del nacionalismo, había como una cuestión de Dinamarca, ¿no? Yo creo que fue Dinamarca que hizo un referéndum y salió toda la población decir, ni a palos, yo soy europeo, todo bien, pero primero soy dinamarqués. Qué tonta historia. ¿Me entendés? Digamos, no, esto generó ruido. Entonces hubo que pulir un montón de cosas y se presentó lo sólido ahí, se aprobó, todo bien, entró en vigor. ¿Está bien? Pero ya en Lisboa y como tratado de Lisboa. ¿Está bien? O sea, medio de la conceptualización de decir que era constitucional, básicamente. Totalmente. El tema constitucional generó mucho ruido. Mucho ruido. Bien. Muy bien. Lisboa se nos presenta de una manera muy interesante porque Lisboa establece dos tratados. Son dos tratados los que están en Lisboa. Y para los expertos, como todos los que estamos en esta sala, en la materia, le llamamos el TUE y el TFUE. ¿Qué es el TUE? Es el Tratado de la Unión Europea. Un tratado. TFUE, Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por ejemplo, a nivel órganos, están creados en el TUE, pero el TFUE explica bien cómo trabajan, para que entiendan la distinción. Gracias a esta aclaración, yo ahora entiendo dónde estás sacando la información para el trabajo práctico. Porque claro, yo estaba sacando todo el TFUE y no sabía de dónde corno había salido. Claro, ahí estamos, tal cual. Son dos tratados, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, la Unión Europea es un sujeto del derecho internacional frente a otros sujetos, por supuesto, ¿no es cierto? Pero no es un conjunto de estados. No es una... How can I tell you? No es una estructura de un superestado o megaestado. Es derecho comunitario, una nueva estructura jurídica, jurídico-política. Los estados que son miembros siguen siendo estados soberanos, pero atribuyeron el ejercicio de ciertas competencias soberanas a la Unión. Esta frase, atribuyeron el ejercicio de ciertas competencias soberanas a la Unión, es la clave para entender esta parte. ¿Por qué? Porque primero, entender cómo hizo el Reino Unido de Gran Bretaña. Cuando vos te querés ir como Estado, vos te vas. Porque está estipulado en el TUE. ¿Se entiende? Que vos te podés ir cuando vos quieras, tenés que acordar cosas, por supuesto, porque imagínate que cuando se fue a Inglaterra, ustedes piensen esto, que después les voy a pasar un trabajito que preparé sobre eso, que me olvidé, o ya se les pasé los del Brexit. Ya lo pasaste. Ah, lo pasé, excelente. Bueno, a ver, el Brexit es un ejemplo claro. Inglaterra se fue y no se podía ir de un día para el otro, porque vos, por decir, en Londres,
tenías capitales extranjeros que que no tenían el mismo régimen legal no tenían un régimen legal diferente en los capitales londinenses. Tenías empleados extranjeros, tenías, bueno, en fin, gente que estaba... todo cambió. Y todo eso genera, ¿no es cierto?, una movida importante. ¿Por qué? Porque como siempre dijimos en este curso, chicos, la integración no es solamente económica. La integración genera entramados sociales. Entonces, una persona londinense casada con una persona francesa, tuvieron hijos en España y se fueron a vivir a Italia y se divorciaron después en Alemania. ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo aplicamos el derecho? Hay que tenerlo esto claro. ¿Está bien? Digo, esto como para tirar un problemita. El punto es que vamos a tratar de pensar en esto. Algunas competencias fueron atribuidas. Entonces esto te habla del principio de atribución. ¿De acuerdo? Es el que sostiene este sistema. Y te lleva al principio al principio de primacía. ¿Qué es el principio de primacía? El derecho de la Unión prevalece sobre el derecho de los estados, aún el derecho constitucional de los estados. ¿Entienden? El derecho el derecho comunitario está por encima del derecho constitucional de los estados. Esto no es monismo, no es dualismo, no tiene nada que ver, pues esto no es derecho internacional. Esto es un derecho llamado derecho comunitario, una nueva estructura. ¿Vamos bien? Este derecho comunitario, entonces, ahora vamos a ver, un poquito más adelante, ahora me voy a detener un poquito acá y me voy a ir a los órganos, a cómo está organizado desde el punto de vista el poder y la estructura que tiene. Veamos. Vieron que en los estados, en la mayoría sigue la doctrina de Montesquieu. ¿Qué es la doctrina de Montesquieu? La división tripartita del poder. El poder es único, ¿no? No hay tres poderes. Eso, si pensamos que hay tres poderes, estamos en un problema complicado. Digamos, el poder del Estado es el poder del Estado. Hay tres funciones de poder bien identificadas: judicial, legislativo, ejecutivo. ¿Bien? Si seguimos esa línea de pensamiento, podemos analizar también a la Unión Europea, pero no va a ser tripartito, va a tener más, pero no importa, ¿de acuerdo? Pero podemos utilizar, digo, a ver, hay órganos, hay instituciones, vamos a decir eso, hay instituciones que son las comunitarias, y hay órganos que son intergubernamentales. ¿Vamos bien? Fíjense en esta relación de trabajar en conjunto. ¿Entienden esto? Vamos a empezar. Por ejemplo, el poder ejecutivo, por decirlo de alguna manera, está en manos de la Comisión Europea. Esta Comisión Europea no tiene absolutamente nada que ver con la que era la Comisión Europea de Derechos Humanos del sistema del Consejo de Europa, ¿eh? No nos confundamos los tantos, ¿de acuerdo? Pero nada, absolutamente nada que ver. Esta Comisión Europea está conformada por comisarios o comisionados, depende como ustedes le quieran llamar, bien, que lo importante de los comisarios o de los comisionados es que actúan a título personal. El interés es el interés de la Unión, no es el interés de la nacionalidad de ellos. ¿Entienden? Y una de las principales funciones que tiene es la iniciativa legislativa.
Esto es, quien legisla no tiene iniciativa legislativa. El único que tiene la iniciativa legislativa es la comisión. ¿De acuerdo? Segunda función, no menos importante, tiene a su cargo el custodiar el cumplimiento por parte de todos, incluidas otras instituciones, ¿sí?, de los fines y propósitos del tratado. Esto es de las normas comunitarias. La comisión tiene facultades sancionatorias en perjuicio de los estados o de quien sea, incluso de particulares, que son de orden pecuniario y que puede llegar hasta el 10% del producto bruto del ejercicio anterior. Cuando la Comisión Europea toma un caso, yo creo que se arregla más por miedo a la sanción, pero tiene un fuerte poder, ¿entienden? Realmente un poder muy fuerte. ¿Vamos bien hasta acá? Pero nuevamente, no actúan a título estadual, no, es a título personal. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Todos entienden? Profe, esto es de la Comisión Legislativa, ¿no? No, 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 no. Comisión Europea, no hay comisión legislativa, no existe. Comisión Europea se llama. ¿Sí? Gracias. Sí. Perfecto, es la Comisión Europea. Estamos hablando del órgano comunitario, que es el Ejecutivo. ¿Bien? Tiene estas funciones que estoy diciendo. Estoy haciendo un cuadrito nomás, de todos modos lo tienen todo en el texto que les armé. Luego tenemos a quien ejerce el poder, digamos, legislativo, ¿quieren? ¿Sí? Muy bien. Ahí vamos a tener dos órganos. ¿Sí? Uno, el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es concretamente aquel órgano que se llamaba Asamblea Parlamentaria en las comunidades. Con la reforma, obviamente, introducida en el 79 en materia de que son personas elegidas por los pueblos, por los ciudadanos europeos, para que les custodien sus derechos en el marco de la Unión. ¿Está bien? Sebastián, ¿qué intereses representa el Parlamento? Y me imagino que, al igual que la Comisión Europea, es título personal en beneficio de la Unión Europea y no del país en sí. Sebastián, no sé si no me escuchaste o estás, como diríamos con la inteligencia artificial, alucinando. No, escucha bien. Son elegidos por los pueblos, por los ciudadanos de Europa. ¿Qué intereses representa el Parlamento? Entonces es viceversa de lo que yo dije antes. ¿Cómo? Es viceversa de lo que dije antes. Representaría a los intereses de quien lo vota. Entonces, ¿quiénes son quienes lo votan? Y los pueblos, ¿sí? Los individuos, claro. Es decir, acá tenemos un caso interesante, porque exactamente, Orlando, sería como acá con la Cámara de Diputados. El Parlamento custodia los intereses de los individuos, de sus votantes. ¿Está bien? ¿Para qué? Para democratizar el sistema. ¿Vamos bien? ¿Todos? Después tenemos y ahora se vienen los problemitas. Perdón, Pues una tenemos, consulta. sí, Que Orlando trajo a colación la representación en la Cámara de Diputados. En este caso sería lo mismo, exacto. sería en función de la densidad de cada uno de los países.
Eso ya ahora lo vemos, ahora lo vemos. Banca un cachito de esa parte, pero la naturaleza jurídica, Karina, sería la misma. Digo, representan los intereses de los ciudadanos, de quienes los eligen. Esto en contraposición a los intereses de los estados, que están representados en el sistema legislativo, digamos, a través del llamado Consejo. En realidad el nombre largo de este órgano es Consejo de la Unión Europea. ¿Sí? Pero a secas se le dice el Consejo. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando les expliqué la OI, Consejo de Europa, que tengan especial atención terminológica? Porque el Consejo de Europa no es el Consejo. Son dos consejos diferentes. El Consejo de Europa es el nombre de la OI creada en el Tratado de Londres de 1949 que ya analizamos. ¿Vamos bien? El Consejo a secas o Consejo de la Unión Europea es el colegislador del Parlamento. Es un órgano legislativo. Sería como el Senado, ¿no? Más o menos. Ponele, ambos legislan. Hay colegislación. Ojo que hay normas que salen solo por el Parlamento y otras que salen solo por el Consejo, porque después leen alguna y dicen, ah, este no me lo explicó. No, sí hay. ¿Está bien? Pero en principio ahí tienen los dos órganos que legislan. ¿Estamos bien? ¿Todos? ¿Sí? Sí. Este órgano está conformado por... no, ¿cómo por cada parte del Parlamento, Orlando? ¿Te querés meter ahí en un berenjenal? Ahora vamos a hablar de eso. Espera un cachito. A ver, estos dos órganos, perdón, el Comité de Ministros, el Consejo de la Unión Europea, el Consejo de la Unión Europea, el Consejo, en realidad está formado por ministros de los estados. Entonces, Clara, ¿qué intereses representa? Y estaduales. Tal cual. Entonces, fíjense cómo ahí vos tenés el equilibrio. Estaduales, por un lado, con el Consejo. Individuales de los ciudadanos con el Parlamento para legislar en ambos sentidos. ¿Sí? Luego, en el órgano ejecutivo tenemos un órgano que no obedece a ningún Estado, que es la Comisión, que hace lo que su buen saber y entender le dice. Después ustedes se van a fijar cómo está compuesto, cuánto duran sus miembros, todo eso se lo dejo a ustedes, pues no voy a perder el tiempo en eso, que es de leer, ¿sí? Muy bien, luego tenemos algo muy interesante, que es el Poder Judicial. ¿Está bien? ¿Cómo quedó constituido el Poder Judicial? Pues el Poder Judicial quedó constituido, y actualmente está así constituido, por dos órganos judiciales. ¿Sí? El de primera instancia se va a llamar Tribunal General. ¿Está bien? Y está compuesto por 2 jueces por cada Estado miembro. ¿Vamos hasta acá? El tribunal de mayor jerarquía se llama Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿sí?, es el de mayor jerarquía. ¿Estamos bien? Está compuesto por un juez por cada estado
por 27 magistrados sería en este momento, y es asistido por 11 abogados generales. Ya vamos a hablar, les voy a explicar qué es eso. No es un fiscal, no es un defensor, no. Ahora voy a explicar qué es. ¿Vamos bien? Tenemos entonces, ¿hasta acá entienden esto? Sí. Muy bien. Los abogados generales cumplen una función de dictaminantes. Dictaminan en los casos que tramitan ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no ante el Tribunal General, pero les cuento que los dictámenes de estos abogados generales suelen ser proyectos de sentencias que va a dictar el tribunal. Es porque para ser abogado general tenés que haber sido juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Se entiende? Entre otros requisitos. Entonces, son expertos que van a dar un dictamen que no es vinculante, pero no es vinculante jurídicamente, pero moralmente, lo que dice un abogado general, no pasa desapercibido. ¿Sí? Profe, no entendí. O sea, que los abogados generales como que hacen una especie de, antes de una sentencia que después van a tomar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, van a sentenciar a base de lo que digan los abogados generales, ¿no? No, lo que me estás diciendo así dicho, yo te tengo que decir que está mal. No. ¿Por qué? Porque vos lo que estás diciendo, que estás interpretando de lo que yo dije, es como que el dictamen del abogado general es vinculante, y no es así. El tribunal se puede apartar. Es como la opinión del procurador Es en la como la corte. opinión del procurador en la corte, digamos, pero no es un fiscal. ¿De acuerdo? También pasa con la OBD, por ejemplo, los dictámenes de la OBD, el juez puede no seguirlos, puede apartarse, pero en realidad... Claro, lo que pasa es que Sería malo. pero lo que pasa es que en el tema de la OBD lo que tiene es que como es un informe interdisciplinario, el juez para apartarse tiene que tener fundadas razones. ¿Entendés? Entonces yo ese símil no lo tomaría. Por ahí lo descartaría para no entrar en confusiones, pero un poco para responderle a Lautaro. Lautaro, es como que vos estés empezando a ejercer la profesión, tomás un caso y vas y le preguntás a un abogado muy experimentado que te dé su opinión. Vos es el primer caso que tenés. El tipo, la señora, quien sea, te da la opinión y vos, que recién estás empezando, ¿qué vas a hacer? Seguirla. Si no, ¿por qué se la preguntaste? ¿No? Sí. Pero no estás obligado. A ver, vos haces lo que querés, es tu matrícula, es tu firma, pero bueno, si alguien que tiene más experiencia que vos te da un consejo y vos haces un análisis y el consejo es adecuado a un razonamiento lógico, bueno, vas a tender a seguirlo. Es más o menos lo mismo, pero no hay una obligatoriedad. ¿Estamos bien, Lautaro, ahí? Ah, perfecto, no, eso había entendido, como que tiene que seguirlo, no es perfecto. Por No, eso te lo aclaro, porque me di cuenta y por eso te señalé que estaba mal ahora que no estamos en examen, dicho de esa forma. ¿Está bien? ¿Todos bien hasta acá? Muy bien. Cuando hablamos del Poder Judicial, estamos hablando... Después hay otros órganos, el Banco Central Europeo, en fin. Van a leer el texto y van a leer los tratados y se van a dar cuenta, pero estos son los que más me interesan. ¿Por qué? Porque en el marco de la formación que ustedes necesitan recibir, vamos a detenernos un poquito en cómo trabaja el tribunal, digamos, la justicia en Europa, de la Unión Europea, ¿no? Que esto es fundamental. Lo primero es, recordemos cuando vimos SICA y cuando vimos básicamente Comunidad Andina de Naciones. ¿Por qué? Porque la realidad es que acá también existe una primera función que va a ser la función de prejudicialidad, la prejudicial. ¿Sí? La función prejudicial es el símil a la opinión consultiva. ¿Sí? El punto es
¿quiénes están legitimados para, primero, qué es la función prejudicial? Se presenta un caso en el cual se plantea el alcance de una norma comunitaria entre particulares, entre un particular y un Estado, no importa. Se plantea el alcance de una norma comunitaria y se le requiere al tribunal del derecho comunitario que explique el alcance de esa norma. Pero, ojo, el juez comunitario no resuelve el litigio. Solo da la doctrina que debe aplicar el juez que la requiere. ¿Entienden? El litigio de derecho interno, de derecho, se da en el marco de España. Entonces, se le requiere la opinión sobre cómo se interpreta tal directiva, tal reglamento, lo que fuere. Ok, el tribunal responde, ya está, dicta una sentencia. ¿Está bien? ¿Entienden el objeto de la función? Pero, ¿lo solicita un juez entonces? Ahí vamos, claro, eso iba a ir. Ahí. ¿Quién está legitimado para solicitarlo? Nada más que los jueces nacionales. Y lo interesante de este caso es que en la práctica, pensar si el juez si puede o quiere, todo el mundo pide y pregunta cuando se presenta un caso, porque es mejor estar seguro, y los jueces de primera instancia son los que preguntan. ¿Entienden? Esta es la práctica. Perdón, profe, que pregunte. Sí. Pero así como en la Comunidad Andina de Naciones, ¿es obligatorio que el Tribunal Superior o la máxima instancia que tengan los países de la Unión Europea estén obligados a consultar? ¿O es optativo para todos? Ni se lo cuestionan porque el grado de acatamiento que tiene no hizo necesario que se ponga esa norma. ¿Entendés, Ok. Hernán? Sí, gracias. No, por nada. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? ¿Todo el mundo? Esta función, digamos, legitimación para peticionar la tienen los jueces nacionales. ¿Quién tiene la legitimación pasiva, Tomás? Calculo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No, pero si es el que decide, no puede ser el legitimado pasivo. No, perdón. ¿Quién es el legitimado pasivo del conflicto en este caso? En esta función, ¿quién es el legitimado pasivo? Te veo activamente confundido. Y estás muy bien activamente confundido porque no hay legitimado pasivo. Y el juez que interprete en ese caso la norma. Que Es el juez peticionante. comunitario. Claro, pero va a ser, quien se expida va a ser el Tribunal Comunitario de primera instancia o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No, ahí vamos a escuchar. Primero, acá no hay un conflicto, no hay una litis. Esto es un juicio voluntario, vamos a decirlo así. En consecuencia, no tenés demandado. Vos acá tenés un juez nacional que es el peticionante, por eso no dije actor, es el peticionante, ¿sí? Que acude al tribunal, ahora vamos a ver a cuál, para decirle, che, ¿cómo interpreto tal artículo, tales artículos de tal norma? ¿Cuál es la verdadera interpretación? El alcance. El juez comunitario responde. Me responde a mí, que soy quien le preguntó, que soy el juez nacional. Y obviamente es una sentencia y yo estoy obligado a seguirla para resolver el caso en mi país. Es como que en ese momento me transformo en juez comunitario. ¿De acuerdo? Por eso es que, Tomás, no puede haber parte legitimada pasiva, porque hay legitimación activa y pasiva, propiamente dicho, cuando hay un conflicto, cuando hay una litis que se traba. Vos en el marco de una sucesión, ¿quién es el legitimado pasivo?
Nadie. Es lo mismo. Es lo mismo, en un juicio por determinación de la capacidad jurídica de una persona. ¿Quién es el legitimado pasivo? Nadie. En un cambio de nombre, ¿quién es el legitimado pasivo? Nadie, porque no hay litis. Otra cosa es el interés del Estado, por lo cual participa el fiscal en un pedido de nacionalidad. ¿Quién es el legitimado pasivo? Nadie. No hay litis. ¿Estamos bien? Muy bien. ¿Qué juez entendés vos, Bianca, que va a interpretar en este caso? ¿Que va a intervenir? ¿Quién? El de primera instancia. Mal. ¿Por Me qué? encantó la seguridad con la que lo dijiste y por eso te lo dije de esa manera, como haciéndote un chiste. Mal. ¿Sabes por qué? Porque acá tiene que intervenir el de la máxima instancia, porque es el órgano judicial que asegura la uniformidad interpretativa del derecho comunitario. Entonces sería el... ¿Cómo sería? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No el Tribunal General. ¿De acuerdo? Sí. Excelente. ¿Todos entendieron? Sí, y ahí también hay dictamen de los abogados generales. ¿Claro? Ok. Claro. Sí. Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Todos? Excelente. Vamos con la segunda función. Vamos por la función de incumplimiento. Miguel, ¿está ahí, Miguel? Lo veo conectado, pero no lo veo. Miguel, ¿estás? Miguel. Sí, profe, estoy. Acá estás, muy bien. Miguel, escucha. Acción de incumplimiento. ¿Qué te parece? ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Qué implicaría una acción por incumplimiento? Y entiendo que la tendría que interponer ante el Tribunal General. Ahora vamos a ver ante quién se interpondría, pero primero pensemos en qué es una acción por incumplimiento. Y implica un contrato, un acuerdo. Ok, pero estamos hablando en el ámbito del derecho comunitario, no está mal pensado. Pero en principio la acción de incumplimiento por incumplimiento implicaría un incumplimiento. Un incumplimiento del tratado. Un incumplimiento. No solamente de un tratado, puede ser el incumplimiento de una norma derivada. Acordate que dijimos que está el derecho comunitario y por debajo el derecho constitucional de los estados. Ok. ¿Está bien? Entonces, vos ahí tenés el incumplimiento de un estado. Vamos a empezar por ahí. ¿Estamos bien? Sí. Ahora, yo también les dije que cuál era una de las principales funciones de la comisión. Custodiar el cumplimiento. Exactamente, custodiar el cumplimiento. Finalidad. Entonces, Miguel, ¿qué va a pasar acá? ¿Vos en qué orientación estás, Miguel? Tributario. Tributario. Ok, ¿qué va a pasar acá? Antes de llevar un caso por incumplimiento de los estados al tribunal, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la comisión, tipo chismoso, che, mirá qué tal estado está incumpliendo. Porque la comisión tiene que hacer una suerte de etapa previa, por si lo queremos llamar así, porque es la encargada de hacer cumplir a los estados. ¿Entendés, Miguel? Sí. Y cuando el Estado persiste en su incumplimiento, no, la sanción ahí no va, la comisión puede sancionar, pero lo que va a pasar ahí es otra cosa, Lautaro. ¿Sabés qué va a suceder? La comisión lo va a llevar a juicio al Estado por incumplimiento. ¿Y ante qué órgano te parece a vos, Miguel, que va a intervenir esta... ¿Cuál de los dos tribunales va a intervenir? ¿El más alto o el de primera instancia? Pensá bien la respuesta. Pasa, yo ya había hecho el general, pero... Ahora entraste en duda y me gusta la duda. Muy bien. No es el general. Es el el tribunal. justicia.
de Justicia de la Unión Europea. ¿Sabes por qué? Porque casualmente es el que uniforma, es el más importante, es el que va a tener un peso mucho más grande, es el que dicta una sentencia única, inapelable, irrecurrible, más que por las vías de modificación por errores. Digo, acá interviene como legitimación, digamos, perdón, como jurisdicción obligatoria y primigenia, es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Ok. ¿Todos? Muy bien. ¿Quiénes son O los sea que... que acá no tenés revisión de ese juicio que tenga que afrontar el Claramente no. Claramente no. Claro, muy bien, ¿no? Porque si no, la luna. Claro. Perfecto, Está bien. perfecto, entendiendo bien, entonces en estos casos generalmente va directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no va casi nunca al Tribunal General, o podría ir, pero en muy pocas ocasiones. Lautaro, estás contradiciéndote. No va nunca al Tribunal General en esta función. Siempre va al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Entendés? El Tribunal General es incompetente por la materia para entender en esta litis. ¿Estamos bien ahora? Perfecto, incompetencia, sí. Excelente. Tengo una Ahora, pregunta. Tomás, dale. Me quedé a raíz de lo que dijo que la comisión es quien lo va a llevar a juicio ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Quien presente la controversia, entonces, va a ser efectivamente la comisión o en carácter de legitimado activo va a ser el Estado. La comisión es la legitimada activa. Excelente. El Perfecto. Estado es el legitimado pasivo, el Estado incumplidor. Perfecto. ¿De acuerdo? Muchas gracias. ¿Sí? Muy bien. Gente, necesito que para la próxima clase, pues yo les cuento, la próxima clase es la última. Y después el martes siguiente es el examen. ¿Está bien? Porque no modificamos la fecha. Entonces, yo les voy a dictar una clase el lunes anterior, así que tenemos 2 clases más. Yo necesito imperativamente 2 cosas. 1, que para el viernes que viene hagan de cuenta que es el examen conmigo. Y que lean todo y sepan todo el material. ¿Para qué? Para que sea más enriquecedora la clase. Y sea para que yo les pueda aportar dudas que tengan. ¿Está bien? Mire, ¿Entienden? profesor, yo lo voy a intentar, pero tengo 3 exámenes, el 24, el 25 y el 26. Así que por ahí me caigo los pedazos, pero voluntad va a haber. Yo sé que va a haber voluntad y sé que todos, Bianca, están en la misma situación que vos. Yo te agradezco la gentileza de la sinceridad que te caracteriza porque ya los voy conociendo, está bueno y así lo expongo, pero hagan el mayor esfuerzo, porfa, porque el tema es que si ustedes no tienen esa lectura, vamos a llegar al martes medio, digamos, aunque sea una lectura, no te digo, o haber marcado las ideas principales, haber, no sé, lo imprimen y se lo marcan con marcadores, con resaltadores, las partes que por ahí ustedes creen importantes o las que les generen dudas para preguntarme. ¿Entendés lo que quiero decir? No es que voy a tomar el examen el viernes, por Dios. Dije esa frase como para obligarlos un poco o incentivarlos a que puedan hacer una lectura profunda del material. Bien. Y de hecho traté de simplificarles la cosa porque en el material escrito están los fallos de jurisprudencia incluidos para que se les haga más liviano. Y en el Mercosur, todo lo que está explicando Ricardo está bien explicado por escrito, con los laudos incluidos, las normas, los problemas que hay. Entonces traten de darle, yo entiendo que están todos terminando el cuatrimestre, estamos todos terminando el cuatrimestre y a veces se complica, pero bueno, vamos a tratar de hacer un esfuerzo, ¿sí? ¿De acuerdo? Profe, ¿puedo hacer una pregunta respecto al día del examen? ¿Hay posibilidad de ir capaz más temprano, antes de las 5? Mira, yo te ¿Estás cuento, pensando en organizar algo? lo que hacemos siempre es, a ver, este es el primer curso que tenemos tan poquitos alumnos, en hace ya años, pero de todos modos yo le voy a plantear a Ricardo que para tener más comodidad, vamos a ir a las 3 de la tarde seguro,
Bien, yo cuando llegue voy a informar el aula en la que estoy, estamos con Ricardo, y lo que hacemos ahí es, yo voy a poner una encuesta después en el grupo, de 15 a 16, de 16 a 17, de 17 a 18. ¿Cuál es la idea? Los que pueden venir antes, que se anoten antes. Si después no pueden, no es que yo levanto la mesa cuando no hay alumnos para tomar examen, pero no voy a seguir tomando después de las 6:30 de la tarde. Entonces yo les pido a aquellos que pueden venir antes que hagan el esfuerzo y vengan un rato antes. ¿Sí? Está bien, podemos hacer como un listado con el horario de cada uno. Esa es la idea, yo lo pongo en el grupo. Después, cuando llegamos al día del examen, el primero de ustedes que llega arma una lista. Y yo no voy a andar diciendo quién o... No, eso es un tema de ustedes. Por algo dejé de enseñar en jardín de infantes hace 30 años, ya se manejan ustedes solitos. Lo que sí, se levantó uno de dar examen, ya está sentado encima la otra persona ahí más o menos. Como para darle más tiempo a todo, a la exposición, a las preguntas, a poder charlar tranquilamente, porque son 20 y pico. Yo entiendo que 8 personas en una hora tomamos requete bien y por ahí nos sobre tiempo, pero la idea es terminar antes de las 6 de la tarde, si se puede, y empezar a las 15. ¿Sí? Bueno, ¿va a ser un examen grupal, onda coloquio, o va a ser individual? No. Individual. Cada uno de ustedes sentados con Ricardo y conmigo. Perfecto. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, gente, espero sus mensajitos de los trabajos, los que quieran mandármelos. ¿Los reenviamos, profe? Por favor, yo les pido que me lo reenvíen, o que me manden un mensaje, hola, te mandé y no me contestaste, y yo ya ahí lo veo. No hace falta que reenvíen, pero algo para recordarme, porque tengo muchas conversaciones de mucha gente en el WhatsApp y ya lo perdí, porque aparte lo leí y no es que me figura como no leído, ¿se entiende? Entonces ya quedó en el pasado, no sé dónde está. Entonces me pones un hola, acá está mi trabajo y ya está, no hace falta que me reenvíes todo de vuelta, ¿sí? Dale. Bueno, quedamos así. Perfecto, te lo mandamos por WhatsApp el trabajo. Por WhatsApp, exacto, porque entonces yo ahí lo leo, y ahí pongo un audio, mirá, leí el trabajo, me parece esto, me parece lo otro, fíjate la consigna. De hecho, hubo alguien que me preguntó que no entendía la consigna y yo lo dejé para esta clase porque supuse que después de esta clase iba a entenderse mejor la consigna, pero si aún seguís sin entender la consigna, me hablas en un ratito y yo intento explicártela en el día de hoy o a más tardar mañana. ¿De acuerdo? Pero van a recibir respuesta mía. Perfecto. Les mando todo un abrazo, buen fin de semana y relájense un poco también, que la vida sigue. Más buen fin de. Chau, chau. Buen fin de. Buen fin de.